noches, bienvenidos a la 2 de Televisión Española, el programa Qué grande es el cine. Vamos a ver una película. En otras ocasiones hemos visto una película de este tipo, si no recuerdo mal. Hemos visto una película de Griffith y hemos visto La Quimera del Oro de Chaplin, La culpa ajena, creo recordar, de Griffith. Hoy vamos a ver El acorazado Potemkin, año 1925, naturalmente una película muda. Bueno, pues qué decir, yo creo que si hay una película de la que se haya escrito lo máximo, probablemente ha sido El acorazado Potemkin. Su prestigio entre los cinéfilos era tal que en los primeros años 60 la cinefilia se dividía entre los que habían visto el Potemkin y los que desgraciadamente todavía no habían podido asombrarse con sus imágenes. Si no recuerdo mal, en el año 1958, cuando la gran exposición de Bruselas, la del Atomium, se reunieron un centenar de historiadores, y matizo lo de historiadores, para elegir la mejor película de la historia del cine. Y salió elegida El acorazado Potemkin. Unos años antes, en el año 1952, es decir, 6 años antes, la revista Sight and Sound, con críticos, hizo la primera selección, la primera pool, que viene haciéndolo hasta nuestros días, para elegir la mejor película de la historia del cine. Fue Amanecer de Murnau, pero El acorazado Potemkin quedó en cuarto lugar. Y 10 años después del 52, o sea, 4 después de la Expo del 58, críticos, esos mismos y otros renovados, donde había mucha gente ya de la Nouvelle Vague y con la influencia del Cahiers de Cinema, volvieron a elegir El acorazado Potemkin en sexto lugar de las 10 mejores películas de la historia del cine. Ese año ya fue elegido Ciudadano Kane, que todavía sigue, en el año 2002, y en segundo lugar creo recordar que La aventura. Quiero decir que El acorazado Potemkin ha gozado de gran estima, primero entre los historiadores, analistas de la historia del cine, críticos también, y claro, evidentemente no ha habido ningún profesional, por lo menos que yo me haya cruzado con él, que no haya reconocido la influencia que en un momento u otro de su carrera tuvo a nivel de técnica, de montaje, de conocimiento exhaustivo de la justaposición de imágenes, eso que llamó Sergio Mikhailovich Eisenstein el montaje en paralelo. Ver la película del Potemkin para los cinéfilos españoles era muy difícil. Se hablaba del pase mítico que se dio en La Rábida, final de los años 50, otros pudimos verla en un festival curiosamente, Festival de Cine del Mar de La Coruña. No tenía mucho que ver, pero allí se puso el Potemkin. Creo que en otro festival en Santander también se puso el Potemkin. Hubo un pase en la Filmoteca Española, como en el año 61 o 62, cuando estaba en el Instituto Nacional de Previsión, pero bueno, había también pases caseros, en copias en Super 8. En cualquier caso, como digo, daba una vitola importante haber visto el Potemkin. Hoy, ver El acorazado Potemkin tiene naturalmente el poder magnético de unas imágenes que yo creo que van a ser imperecederas en la historia del cine, y por supuesto que pertenece a uno de los más grandes nombres, y estamos hablando de la leyenda del cine, estamos hablando de Griffith, estamos hablando de von Stroheim, estamos hablando de uno de los míticos directores de nuestra historia. Bueno, y el Potemkin, que para unos les parece su obra culminante, otros hablan de Iván el Terrible, otros hablan de La Huelga o de Octubre, yo creo que parte en dos la historia del cine. El año 25, además, estamos en el momento glorioso del cine mudo. Se hace ni más ni menos que La Quimera del Oro. Está haciendo unas maravillas von Stroheim. Lubitsch también está haciendo obras maestras. Está a punto de hacerse Amanecer, que yo creo que es quizá la obra redonda del cine mudo, la de Murnau, aunque no hay que olvidar Remordimiento de Lubitsch o El príncipe estudiante. Pero bueno, en cualquier caso es muy difícil. Yo creo que vamos a tener un coloquio distinto, porque hablar del Potemkin a nivel puramente cinematográfico, al nivel histórico, al nivel innovador, estamos hablando como del 2001 de su momento. Creo que es un paso gigantesco en el devenir del cine. Señor Jiménez Rico, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuándo viste tú El acorazado Potemkin, que se decía? Pues exactamente en el Festival de Cine del Mar de La Coruña. Ahí, claro. Y lo que tú no has dicho es que se dijo, y será verdad, que se consiguió una copia que tenía en una caja fuerte prácticamente secuestrada un ministro de Franco, el ministro del movimiento de entonces, que se llamaba José Solís. Y creo que José Solís dejaba esa copia secreta y que él tenía, no sé con qué procedencia, la tenía en su despacho, y como el Festival del Mar de La Coruña estaba hecho por una serie de personajes nada dudosos en su adicción al régimen,
autorizó una proyección en que fuimos pues, fervorosos y absolutamente rendidos a ver esta cumbre de la historia del cine de la que habíamos oído hablar mucho, pero que no habíamos visto jamás. ¿Tú la viste también ahí o tú la viste después? Yo la vi la primera vez que vi el Potemkin fue en el Instituto Nacional de Previsión, que pasé de la Filmoteca. ¿Qué año fue más o menos? Yo creo, es que no sé, porque lo tuyo de La Coruña debe ser el 64, 63. Yo creo que el pase ese debió ser el 62 o una cosa así. Por ahí. Antes de que estuviera la Filmoteca en el Teatro Beatriz de Madrid. De todas formas, el Potemkin se pasaba, pero de una forma privada, en la escuela de cine. En la escuela de cine y en casas también. Se pasaba a la escuela de cine. Bueno, hablando del Potemkin, que es una película evidentemente para cinéfilos, pero no solo para cinéfilos, sino también para aficionados normales al cine, porque el cinéfilo es una cierta patología del aficionado al cine, como diría el maestro Berlanga. Yo creo que es la obra, evidentemente, como toda la obra de Eisenstein, de un gran teórico del cine. Es un hombre que por una serie de circunstancias, antes de llegar al cine, tuvo una gran experiencia teatral, escribió artículos, ensayos, concretamente referente al montaje por atracciones, incitado por Mayakovsky, y entonces cuando llegó el momento de hacer cine, pues lógicamente experimentó con todas sus teorías sobre el lenguaje cinematográfico y sobre el montaje cinematográfico. No hay que olvidar que todas las teorías de Eisenstein del montaje estaban hechas pensando en el cine mudo. Evidentemente, sus teorías trasladadas al cine sonoro a mí me parece que son más discutibles, pero dentro del cine mudo son teorías absolutamente de una gran calidad. Es decir, esa teoría del montaje por atracción de las imágenes o por confrontación de las imágenes, creando en ellas un movimiento dialéctico, a mí me parece que son unas teorías absolutamente válidas y que no hay más que ver el acorazado Potemkin para saber que tenían un gran sentido. En el cine mudo, expresar una idea a veces se expresaba, muchos cineastas, a través de un letrero, a través de un título. Él conseguía expresar esa idea a base de una dialéctica en el montaje de contraponer, enfrentar, confrontar a veces imágenes distintas. No hay que olvidar que el Potemkin fue una película de encargo, es una película que le hizo las autoridades soviéticas para conmemorar el 20 aniversario de la Revolución de 1905. Es una película de encargo, pero no es una película histórica, porque efectivamente la película tiene muchísimas licencias históricas. Sin ir más lejos, como todos los que conocen la obra saben, el final, la parte de la escalera de Odessa, pues es una gran fantasía, porque en la época, en el caso del Potemkin y de aquel conato revolucionario en Odessa, lo de la escalera no existió. La escalera tuvo una existencia posterior que Eisenstein la metió, y por supuesto no cabe duda que el final de esa hermandad entre los marineros también era una pura fantasía de Eisenstein, presentando más que lo que ocurrió, lo que a él le hubiera gustado que ocurriera, porque efectivamente el Potemkin terminó de mala forma y los marineros se tuvieron que entregar en Rumanía, o sea que no hubo esa especie de hermandad. La película en su momento no fue un gran éxito. La verdad es que tuvo más éxito fuera de la Unión Soviética que en la Unión Soviética. Fue prohibida en muchos países. Era una especie de bandera revolucionaria que en muchos países consideraron verdaderamente nociva para las clases populares y para las masas. ¿Qué es? ¿Un film arqueológico puramente? ¿El único interés es pura arqueología? Yo creo que no. A mí me parece que el Potemkin, incluso vista hoy, sigue teniendo una validez, sobre todo, y yo creo que no hay duda, la secuencia de la escalera de Odessa, que yo creo que 80 años después de hecha sigue teniendo ese montaje en que están todas sus teorías sobre el montaje y tiene esas imágenes absolutamente apabullantes, imágenes absolutamente estremecedoras, desasosegantes, sobrecogedoras, incluso para el espectador de hoy. Muy bien, muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que hablas, Jiménez Rico, del montaje, sobre todo para los aficionados que estén
viéndonos ahora y que muchos en escuelas de cine, su teoría de que las partes y el todo podían llegar a relacionarse y que las partes pueden ser más importantes que el todo es fantástico. Señor Marías, don Miguel, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Veo que tiene usted el libro más gordo que se ha hecho nunca sobre Sergio Mikhailovich. Resume bastantes las cosas y en Con lugar de título muy estar bonito, ¿no? manejado 4 o 5, pues está bien manejar uno. Pero el título es precioso. Sí, está bien copiado del Que Viva México. Que viva Einstein.